Bueno, muy buenas tardes de este miércoles 25 de junio de 2025. Eh, Vamos a dar inicio, esta actividad la realizamos en el contexto del espacio al que hemos denominado el centro del mundo, que tiene que ver, bueno, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con, digamos, acontecimientos históricos, coyunturas, etcétera, vinculadas con bueno, el mundo que nos circunda, aquello que trasciende nuestras fronteras nacionales. Esta debe ser la cuarta actividad que realizamos en este espacio. Y hoy, bueno, estamos celebrando los 50 años de la independencia de Mozambique. Y para hablar sobre esto, para hablar además sobre Mozambique 50 años después, tenemos a un mozambiqueño, aunque usted no lo crea, nuestro querido amigo Ricardo Vaz. ¿Cómo estás, mi hermano Ricardo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo se vino celebratorio con su respectiva franela de Mozambique. Ricardo Vaz es físico teórico por la Universidad del Estado de Nueva York, editor de Venezuela Análisis, integrante de Utopix y también de ese espacio entrañable donde hay tantos queridos y queridas compañeras y compañeros, Tatuí TV. Estuvimos hace poco, hace como un mes, ¿no? En Mérida, en una jornada bastante intensa, nos fue muy bien. Aprovecho para agradecerte públicamente porque tú también tuviste que ver con la organización de ese conjunto de actividades que organizamos allá. Pero bueno, Ricardo, hoy venimos a hablar de tu patria. Hoy vamos a hablar de Mozambique. Ricardo ha titulado su presentación Independencia de Mozambique 50 años después. Entiendo que vamos a comenzar con un video, ¿verdad? Y bueno, a partir de una vez reproducido el video, queda Ricardo en el uso de la palabra. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Canimambo, Canimambo, Frelimo, Canimambo, Canimambo, Frelimo, Canimambo, Canimambo, Frelimo, Canimambo, Frelimo, Canimambo, 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 Frelimo, Canimambo, Canimambo, Frelimo, Itatula, 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 A luta continua! A luta continua! Contra o quê? Against what? Contra o tribalismo. Against tribalism. And what else must we struggle against? Contra a ignorância. Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra a superstição. Against superstition. Contra a miséria. Against misery. Contra a fome. Against contra hunger. o pé descalço. Against lack of clothing. A luta continua The struggle continues. para que sejamos todos homens iguais. O nosso povo vai vencer o subdesenvolvimento. O nosso povo quer a revolução e vai fazer. O nosso povo quer o socialismo e construiremos. Não podemos avançar infiltrados. Por isso, estamos a varrer a nossa casa,
Vamos continuar a varrê-la. Ataquemos continuamente o inimigo infiltrado. Desmascaremos, desalojemos o inimigo das posições que o usurpou. Vamos criar condições para a vitória sobre o subdesenvolvimento. Construiremos o socialismo na República Popular de Moçambique. A revolução vencerá. Bueno, buenas tardes, Reinaldo. Antes que todo, muchas gracias. Yo sé que buscaste por toda Caracas a alguien más de Mozambique y no te quedó alternativa. Pero no, es un gusto estar acá. Yo me acuerdo que habíamos hablado de esto hace mucho, de conmemorar esta fecha. Son 50 años de una independencia, que no es porque yo sea de Mozambique, pero es uno de los hitos anticoloniales del siglo XX en África. Unas palabras sobre el video, que yo lo había subtitulado, pero no aparecieron. La primera escena que está es la Declaración de Independencia, el 25 de junio de 75, justamente hace 50 años. Y luego hay una canción, la canción dice Canimambo, Frelimo. Canimambo es gracias en uno de los idiomas nativos. Y luego dice Itaculo, Mozambique. Itaculo es como fuerza, adelante. Esto era algo que se solía cantar en los mítines después de la independencia. Pero me acuerdo de una anécdota y la cuento ahorita porque después se me va a olvidar. El himno nacional de Mozambique después de la independencia empezaba con Viva, Viva Frelimo. Y unos años después, Samora Machel creyó que había que cambiar el himno para algo menos partidista, ¿no? Y encomendó a 5 poetas y 5 músicos la tarea, y uno de los poetas era Miakoto. Miakoto, quizás la gente habrá escuchado, es uno de los escritores mozambiqueños más reconocidos, ciertamente a nivel internacional. Y Miakoto cuenta esto en una entrevista, yo no estoy haciendo ninguna inconfidencia. Y él dice que, bueno, nos encerraron los poetas, los músicos en una mansión con una piscina, nos traían la comida, y como ustedes pueden entender, no teníamos un gran incentivo para terminar rápidamente la propuesta del himno. Entonces todos los días escuchábamos las sirenes de los oficiales que venían a ver el progreso, y entonces corríamos para el piano a improvisar cualquier cosa para mostrar que estábamos haciendo algo. Y bueno, eventualmente, cuenta Miakoto, salieron 2 propuestas de alternativas para el himno nacional y las iban a presentar. Pero una cosa un detalle es que para ciertos idiomas nativos en Mozambique, la diferencia entre la R y la doble R es un poco complicada. Entonces el coro infantil que estaba cantando una de las propuestas tenía un verso que decía patria de héroes, patria de héroes, pero por la R y la doble R sonaba patria de arroz. Entonces esa propuesta quedó descartada. La otra quedó olvidada y después efectivamente la aprobaron como en 2002, 2003, cambiar el himno, que bueno, creo que el original era mejor, pero a mí nadie me preguntó. Y luego hay 2 otros discursos, uno donde Samora estaba diciendo la lucha sigue, la lucha continúa, y el público responde continúa, y él pregunta, bueno, pero ¿contra qué? ¿No? Ya somos independientes, y dice, bueno, contra el tribalismo, contra el subdesarrollo y todo. Y el último también es un discurso como en 1980, donde dice que el pueblo mozambiqueño va a superar el subdesarrollo, que quiere construir el socialismo, pero este peligro de la gente que está infiltrada entre nosotros. Entonces, bueno, eso a modo de preámbulo. Yo pasé bastante tiempo escuchando discursos de Samora Machel para hacer una corta introducción, y de hecho hay muchas cosas muy interesantes que dice, muy actuales, por cierto, pero ahí llegaremos. Esta es una portada porque en Utopix tampoco podíamos dejar pasar la fecha, entonces hicimos, Kaela Bello y yo hicimos una infografía de los 50 años de la independencia. Pues si van a utopix.cc, ahí está disponible. Bueno, la historia de la independencia, bueno, el colonialismo portugués en Mozambique tiene siglos, pero empecemos esta historia en el contexto del posguerra. El contexto del posguerra es un contexto de Guerra Fría por un lado, y es un contexto donde se dan sucesivas independencias en África, ¿no? Inglaterra y Francia, que son los principales colonizadores, salen completamente destrozados de la Segunda Guerra Mundial y se dan cuenta que no tienen condiciones para mantener las colonias, y entonces tratan de ver cómo reacomodan, cómo generan regímenes de neocolonialismo. Los franceses hacen, por ejemplo, el franco CFA en África Occidental, que todavía es una herramienta de opresión.
Los ingleses crean la Commonwealth. Y luego, no sé, los franceses tratan de agarrarse a Argelia, los ingleses tratan de hacer un desastre en India, está el tema de Indochina, pero van soltando manos de las colonias, tratando de mantener otros esquemas de dominación. Y las colonias portuguesas son un caso aparte, porque Portugal, aunque no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial, era por lejos el país más subdesarrollado de Europa Occidental, pero bajo una dictadura fascista que ni siquiera contemplaba la posibilidad de independencia de las colonias. De hecho, ni se llamaban colonias, se llamaban provincias del ultramar. Y así, como en la década de 50 y 60, donde se van gestando estas ideas de independencia, y van surgiendo varios movimientos, especialmente en el norte de Mozambique. Y este es un cuadro de Malangatana, que es uno de los grandes artistas de Mozambique. Ajá. Y llegamos a principios de los años 60, donde diferentes grupos se unen para conformar lo que se llamó el Frente para la Libertación de Mozambique, Frente para la Liberación de Mozambique, Frelimo. Y Frelimo tenía esa ventaja, o sea que por primera vez daba forma a Mozambique y concebía un proyecto nacional desde el pueblo colonizado, no solamente del colonizador, porque antes había pequeños movimientos, pero tribalistas casi, ¿no? Como los macondes del norte, los changanas en el sur, y esto como que trata de superar eso y concebir una independencia a nivel nacional. Y el primer líder de Frelimo, ¿puedes pasar?, es Eduardo Mondlane, y Eduardo Mondlane tiene el perfil, hay un perfil muy clásico, entre comillas, de los líderes de la independencia africana, especialmente los de las colonias portuguesas, que son los que estudiaron en Portugal, que son los que salieron de las colonias, estudiaron, vivieron en una residencia estudiantil que se llamaba la Casa de los Estudiantes del Imperio, ahí es donde empiezan a conspirar, y luego muchos van a tener carreras académicas. Mondlane se doctoró en Estados Unidos, trabajaba en Naciones Unidas, pero, digamos, ese llamado de la patria y de la lucha por la independencia termina siendo más fuerte, y él regresa a Mozambique para asumir el liderazgo de Frelimo. Y Frelimo empieza como un movimiento que habla de liberación nacional, de independencia, pero con el pasar del tiempo, y en particular con la niega absoluta de Portugal de contemplar cualquier solución negociada, se va hacia posiciones más radicales y empieza a hablar abiertamente del socialismo como horizonte. Y bueno, impedida cualquier solución negocial, la única opción que queda es la lucha armada. En 25 de septiembre del 64, Frelimo lanza su primera operación armada y empieza una campaña de guerrilla a partir del norte. Si ustedes ven el mapa de Mozambique, al norte está Tanzania. Tanzania ya estaba independiente, estaba bajo el liderazgo de Julius Nyerere, que fue un aliado muy importante para Mozambique. De hecho, Frelimo se funda en Dar es Salaam, la capital de Tanzania. Y luego, bueno, empieza la lucha armada, donde, digamos, el apoyo externo fue fundamental. En primer lugar de la Unión Soviética y luego también de China. Hubo entrenamiento militar en Argelia, y luego este apoyo que les hablaba de Tanzania y también de Zambia. Y sorprendentemente, esto me contaron hace poco, también hubo apoyo explícito de los países nórdicos. O sea, la socialdemocracia en el posguerra realmente era mucho menos tibia de lo que es hoy día. La lucha va avanzando y digamos que los portugueses reaccionan con mucha fuerza, con mucha violencia, con muchas masacres. Y en el 69, como una encomienda con una bomba, asesina a Eduardo Mondlane en Dar es Salaam. Y entonces se muere el primer líder del movimiento de liberación, y quien asume las riendas luego de un congreso extraordinario de Frelimo es Samora Machel. Samora Machel, que es el personaje principal de la historia a partir de este momento. Samora Machel es el otro perfil
de los líderes independentistas, que es alguien que viene del pueblo, que estudió enfermería. Él, de hecho, es del sur de Mozambique y se va a sumar a la guerrilla en Tanzania, enfermero de formación, pero alguien con una capacidad de liderazgo muy innata, un gran carisma y esa capacidad de hacer que los demás lo sigan. Y en este momento, estamos hablando del final de los años 60, es bastante claro que la guerrilla va ganando terreno y va bajando del norte de Mozambique, lo que va a obligar a... Ese es un contexto también de crisis en Portugal, donde los portugueses tienen que ver qué hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Lanzan la más grande ofensiva militar de la guerra colonial, llaman a su general más prestigiado, que es Caúlza de Arriaga, para intentar liquidar a Frelimo. Frelimo tenía en este momento entre 7 y 10 mil guerrilleros, y esta operación portuguesa llegó a involucrar 35.000 efectivos con aviación, helicópteros, artillería, y el objetivo era eso, liquidar a Frelimo y cerrar todas las vías de acceso a partir de Tanzania. Y Frelimo lo que hace, con la capacidad estratégica la visión estratégica de Samano Machel, es que abandonan las bases permanentes, que eran blancos demasiado fáciles para bombardear, se siembran en las sabanas, en la selva y entre el pueblo, y aumentan mucho más los ataques en pequeñas operaciones de guerrilla. Eso por un lado. Y por otro, si ustedes ven el mapa de Mozambique, hay un río que atraviesa el país en el medio. Ese es el río Zambeze, que separa esencialmente el norte del sur. Entonces la guerrilla empieza arriba y va bajando, y cuando viene esta operación portuguesa que busca empujarlos de regreso a Tanzania, lo que hacen es que van hacia este lado, ahí donde ven Tete, y cruzan el río. Y ese es un momento muy simbólico, porque es cuando Portugal tenía, además de ser una nación subdesarrollada, tenía sus colonias sumamente subdesarrolladas, sin cualquier infraestructura, y se dan cuenta que además de la operación militar, necesita mejorar las condiciones de vida, la llamada batalla por los corazones y las mentes, y emprenden la gran obra del colonialismo portugués en Mozambique, que es la represa de Cauravasa. La represa de Cauravasa es justamente, ahí está la sombra de mi dedo, donde está el río Zambeze, que es el río más caudaloso de África. Y entonces es muy simbólico y muy importante que en medio de esa obra monumental, Frelimo cruza el río Zambeze, entonces ya tiene la vía abierta hacia el sur, y es donde está la capital. Entonces la operación portuguesa, que se llamó Nudo Gordiano, fracasó en ese sentido y empieza a acumular pérdidas que aumentan el costo político en Portugal. Eso ya era una dictadura muy fragilizada, y entonces pensaba que teniendo un triunfo rápido sobre la guerrilla, el movimiento de liberación, podría recuperar un cierto capital político, pero cuando eso no sucede, se empiezan a acumular pérdidas en el ejército portugués, eso se vuelve un verdadero problema. Y hasta que llegamos al año 74, Frelimo seguía avanzando. Yo a veces voy a poner Frelimo en femenino porque en portugués es femenino. Seguía avanzando, y en cierto momento la dictadura fascista en Portugal simplemente colapsa. Esa es la famosa revolución de los claveles de 25 de abril de 1974, y este régimen colapsa esencialmente por dos factores. Uno es el peso de la guerra colonial, no solamente en Mozambique, sino en Guinea-Bissau y Cabo Verde. ¿Se acuerdan? Hace unos meses tuvimos a Amsata hablando de Amílcar Cabral, y quizás el teatro más grande de operaciones, que era en Angola. Entonces, por un lado, el peso y el costo de la guerra colonial, y por otro, la misma resistencia interna contra el régimen fascista, que tuvo muchos actores principales, entre ellos el Partido Comunista Portugués. Entonces se da esa revolución. Sería interesante hablar de los caminos que eso abrió en Portugal en otro momento, pero para lo que nos interesa hoy, eso efectivamente sella la independencia de las colonias. Es casi asegurado que un nuevo gobierno, una nueva institucionalidad en Portugal, una nueva constitución, no tiene ningún sentido, y además ya estamos en los años 70, no tiene ningún sentido seguir hablando de territorios coloniales en África. Hay ciertos intentos, porque digamos, la revolución
la hacen los capitanes, y luego los militares tienen el tema de la cadena de mando, y los que terminan asumiendo el poder, en particular el general Espínola, había sido actores importantes en la misma guerra colonial. Entonces ellos quedan en esa disyuntiva donde, digamos, su naturaleza es todavía del orgullo fascista portugués, pero la presión popular es tanta que ni se contempla cualquier mínima posibilidad de no otorgar la liberación a las colonias, y entonces empiezan procesos de negociación en diferentes partes. Y eso pasa en Mozambique. Hay un par de episodios, principalmente en la capital, porque las cosas pasan en Portugal, pero la población portuguesa que está en Mozambique está en un estado de incertidumbre, y si pensamos quiénes son los que más tienen que perder, estas capas de la pequeña y mediana burguesía en las colonias, en Mozambique en particular, tenían unos niveles de privilegio que nunca podrían volver a aspirar en Portugal. Entonces hay un par de episodios donde esos grupos fascistas intentan, con muy poca estrategia y muy pocas posibilidades de éxito, intentan como tomar el poder en la capital. Intentan incluso perseguir, porque digamos la guerrilla de la Frelimo se da en el interior, del norte hacia el sur, y en los centros urbanos, en particular en la capital, hay otra forma de resistencia en las universidades, y digamos, eso se vuelven blancos para estos grupos fascistas que querían aferrarse a una última posibilidad de mantener un régimen en Mozambique. Pero eso fracasa, incluso con una amenaza de un baño de sangre, porque Frelimo en ese momento está bajando hacia la capital, pero logran desmovilizarlos y no hay gran incidente. Y por fin llegamos al momento donde empezamos la conferencia, 25 de junio de 1975, es también el aniversario de la fundación de Frelimo, en el estadio de Machaba, que es el estadio nacional en las afueras de la capital, donde Samora Machel proclama la independencia total y completa, la expresión de Mozambique, con esta expresión que quizás han escuchado, del Rovuma al Maputo. El Rovuma es el río que hace la frontera en el norte, y el Maputo es el río que hace la frontera en el sur. En ese momento de la independencia, yo creo que de forma un poco innecesaria, pero con todo el temor que había, hay un éxodo masivo de la población portuguesa, principalmente de los centros urbanos. Estamos hablando de una nación de ¿cuántos habitantes? En ese momento serían como 8 millones. ¿Y portugueses? No sé, medio millón quizás. Okay. Esto tendría que haber investigado, entonces son estimaciones que hago ahorita. Pero en particular, eso deja, o sea, es un país independiente donde todo es un reto, ¿no? Tienen una población en su mayoría rural, analfabeta, con una esperanza media de vida de, no sé, 30 años, enfermedades por doquier, y ese éxodo de portugueses además quita, no sé, el 95% de los cuadros técnicos que estaban ahí para mantener la poca infraestructura que había, que era muy poca, eran 2 o 3 líneas de ferrocarril, la represa que se completó unos años después, y poco más. Entonces había demasiado que hacer. ¿Y cómo es que se iba a hacer? Samora Machel hablaba de esto muy claramente, ustedes también escucharon en uno de los discursos al principio, que el discurso del desarrollo no era algo vacío, ¿no? Era algo concreto, soberano, y principalmente hacia el socialismo, ¿no? Y teniendo al pueblo como protagonista, con el Estado cumpliendo un papel central. Estamos hablando de la concepción marxista-leninista soviética, o inspirada en los soviéticos en los años 70, pero también fue fundamental la solidaridad internacional. Yo me contaron que mucha gente fue a estudiar en Alemania Oriental, que de hecho sufrieron muchísimo con la comida, con el frío,
pero formación para obreros, obreros fabriles y eso. Hubo mucha gente que fue a estudiar en Cuba y hubo muchos técnicos que vinieron. De hecho, 30 años después me dieron clases a mí, a gente de Rusia, de Bulgaria, que me imagino que para, no sé, ir a vivir en un país ya sin horizonte socialista, mejor se quedaban en el trópico, ¿no? Pero con esos cuadros y con mucha voluntad se empezó a avanzar. Y hay muchas cosas que podríamos resaltar, pero ahí revisando los discursos de Samora Machel y los escritos del momento, hay una épica que es indispensable para estos procesos de transformación. Y esa épica en Mozambique se sostenía muchísimo en el ejemplo desde arriba. Hay una frase que me gusta mucho y la puse ahí, que Zamora solía repetir, que es que los dirigentes deben ser los primeros en los sacrificios y los últimos en los beneficios. Entonces, estamos hablando de un periodo donde hay escasez, hay colas, pero el ministro hace la misma cola que el resto de la gente, ¿no? Samora Machel no tiene una flota de carros de último modelo. No hay tolerancia hacia la corrupción, no hay tolerancia hacia, digamos, el amiguismo y el tráfico de influencias. Obviamente que había, pero era algo que por un lado no era tolerado y por otro el ejemplo no venía de arriba. Y yo creo que eso es fundamental en esos contextos donde realmente se está exigiendo mucho a la gente, ¿no? No es solamente esta concepción guevarista del voluntarismo y de dar lo máximo, sino de entender que realmente es un proyecto colectivo que se va a hacer por el bien colectivo y que no va a depender de que es negocio para unos pocos. Hay un documento, un plan que me parece muy interesante, que se llamó el Plan Prospectivo Indicativo. Ese es antes del tiempo donde había que pensar en nombres sexy para las redes sociales. Pero el Plan Prospectivo Indicativo, ustedes pueden pensar esto como, no sé, un medio camino entre los planes quinquenales soviéticos y el Plan de la Patria. Era un plan a 10 años para, digamos, vencer el subdesarrollo en diferentes frentes, ¿no? Por un lado, la industrialización de ciertas áreas, la mecanización de la agricultura para mejorar la producción, la electrificación, que siempre es un reto fundamental en los países subdesarrollados, y luego cosas más específicas, ¿no? Como erradicar por completo el analfabetismo, erradicar las enfermedades endémicas, en particular instalando algo que era impensable antes, como tener un puesto médico en cada distrito, y ese tipo de cosas. Y es también un periodo de gran sacrificio, porque con esa ausencia de cuadros, los chamos y chamas que se graduaban de bachilleres no iban a la universidad, los reclutaban y iban 1 o 2 años para algún lugar remoto que ni siquiera conocían a dar clases en la escuela primaria, porque no había más gente, era lo que tocaba en ese momento. Gente que estaba todavía estudiando, en el caso que yo conozco, estaban estudiando ingeniería civil, estaban en el 3er año, 4º año, los llevaban porque hacía falta un director para el Instituto Nacional de Aguas, allá botado en el norte del país. Entonces hubo que, en portugués se dice, no sé si en español también, hacer de la tripa corazón, claro, para estar a la altura de los retos. No faltaban retos en ese momento, pero tampoco faltaban sueños. Sin embargo, como que no pudimos entender a dónde se llegaría. Yo creo que hablando con gente ahorita, 50 años después, el plan prospectivo indicativo es un ejercicio muy potente de planificación, pero igual tenía sus deficiencias, ¿no? Igual requería una capacidad de inversión que no estaba en ese momento identificada. Había todavía una concepción de internacionalismo muy diferente de la que hay hoy día, y eso incluso hablando ya en el periodo de declinio de la Unión Soviética, pero todavía era completamente diferente, incluso con todas sus ventajas,
digamos, el modelo chino de cooperación que hay hoy día. O sea, esta concepción era mucho más soberana. Eso por un lado, y por otro, lo que había mencionado antes, había una ausencia de cuadros que se estaban formando lo más rápido posible, pero para un plan con este nivel de metas y este nivel de ambición, faltaba todavía. Sin embargo, una realidad mucho más cruel se impuso. A partir de principios de los años 80, si ustedes ubican a Mozambique en el mapa, en ese momento los dos vecinos más cercanos eran los últimos regímenes racistas de África. Entonces, a un lado, al este, estaba Rhodesia, bajo el mando de Ian Smith. Rhodesia, que luego se convierte en Zimbabue, y al sur estaba Sudáfrica, bajo el apartheid. Eso por un lado, y por otro, obviamente que estamos en la Guerra Fría, y tener un país que declara abiertamente su objetivo de construir el socialismo, que está firmemente en el campo, en el bloque socialista a nivel internacional, que tiene relaciones muy buenas con Cuba. De hecho, creo que en el año anterior estaba Zamora con Fidel Castro. Y bueno, obviamente que Estados Unidos no iba a tolerar eso, y entonces empieza una campaña de destrucción, primero financiada por Rhodesia. Bueno, eso, y otra cosa que hay que decir es que, como cualquier proceso revolucionario que se respete, Mozambique también tenía su componente internacionalista, y además sería el colmo para una lucha que tuvo tanto apoyo internacional de Tanzania, de Zambia, de Argelia. Entonces Mozambique también estaba apoyando la lucha del ZANU de Robert Mugabe en Zimbabue, también estaba apoyando el ANC en Sudáfrica, como es su deber internacionalista, y pagó un precio altísimo por eso, ¿no? Entonces empieza una campaña que al principio... ¿Cómo es lo de Rhodesia y este tipo, Ian Smith? Bueno, Rhodesia se había independizado, pero bajo un régimen supremacista blanco, que es Ian Smith que está al mando. Y está la lucha de ZANU bajo el liderazgo de Robert Mugabe, y Mozambique los apoya, y efectivamente creo que en 1980 se da la transición y el ZANU toma el poder en Rhodesia, que se rebautiza Zimbabue. Entonces, al principio podemos llamar pequeños ataques de sabotaje contra infraestructura de bandos armados y financiados por Rhodesia. Una vez se elimina ese problema, se hace cargo Sudáfrica, y ahí sí realmente crean un movimiento de la gente más apátrida que ustedes se pueden imaginar. Es un partido que se llama RENAMO, Resistencia Nacional Mozambiqueña. Y eso sí es terrible, porque no solamente la destrucción de infraestructura, sino las masacres de la población civil, la siembra del terror por el país. Y además es un país muy extenso, con muchas dificultades de acceso, y entonces no hace falta mucho para paralizarlo por completo. Y nunca estuvo en riesgo realmente que RENAMO tomara el poder. Quizás ni siquiera era el objetivo, pero lo que sí querían hacer, que era destruir por completo la posibilidad de un modelo de desarrollo soberano y eventualmente socialista, esto sí lo lograron. O sea, asediar. Sí, y en el 86, Samora Machel fallece en un accidente de avión. Es no sé si decir accidente entre comillas, porque hay nunca se llegó a investigar, hay muchas sospechas. La esposa de Samora Machel, Graça, que luego fue esposa de Nelson Mandela, ha insinuado en algunas ocasiones que efectivamente no fue un accidente, porque estaba sobrevolando Sudáfrica, y entonces que hubo algo que provocara el accidente. Y bueno, a partir de ese año, del 86, las cosas que se estaban haciendo se empiezan a deshacer. El conflicto sigue por unos años más, pero empiezan las negociaciones de paz, que finalmente se firman en el 92, y
digamos que se normalizan las cosas, se normalizan en el peor de los sentidos posibles. O sea, lo que quieren, lo que quiere la comunidad internacional es esta fachada de la democracia multipartidista, pero que no tiene efectivamente ninguna expresión, no tiene sustancia, ¿no? Esto por un lado. Por otro, todo lo que se había planificado y avanzado en este sentido de tener una economía soberana, planificada, que se piensa los intereses del pueblo. Lo que se consiguió como plan. Lo que se consiguió como plan, todo eso se deshizo para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Empiezan a llegar las ONGs, el complejo ONG industrial. Hay un ejemplo muy emblemático, muy traumático al mismo tiempo, que es la industria del Merey. Ustedes quizás no saben, pero en un momento Mozambique llegó a ser el mayor productor de Merey en el mundo. Sí. Y eso se hacía con una industria que estaba en el centro del país más que todo, que tenía un fuerte componente de subsidio del Estado, pero en esa concepción de que la empresa no es solamente para generar ganancias, ¿no? También es para generar empleo. Empleaba creo que 10 a 15 mil personas, en su mayoría mujeres. Y luego, bueno, donde está la fábrica, se instala una escuela, se instala un centro de salud, y son como pequeñas células para el desarrollo. Pero el Banco Mundial condicionó su apoyo a quitar los subsidios a la industria del Merey. Y bueno, la industria del Merey se desmoronó por completo, y luego con la competencia de India y Vietnam no había nada que hacer. Y no sé, estamos hablando, han pasado 30 años desde los acuerdos de paz hasta el presente. Yo quizás podría ser una versión muy en acelerada, porque aquí, si antes había mucho de especial y único del proceso independencia y post-independencia de Mozambique, a partir de ese momento ya no. O sea, ya se podía mezclar con cualquier otro país africano, cualquier otra de estas historias trágicas de un subdesarrollo que casi por definición no se va a superar, ¿no? Está hecho justamente para generar más y más dependencia. El presupuesto de la nación, la mitad viene de ayudas del exterior. Los proyectos de Mozambique, dentro de todo, ni siquiera es un país especialmente rico en recursos naturales, pero hace poco se descubrieron unas grandes reservas de gas, y eso en principio se va a explotar con la francesa Total. Pero igual es un modelo de explotación como se tenía acá con la apertura petrolera, donde en 10 años, como para el 2035, van a empezar a entrar algunas regalías del gas. A su vez, el gas, esto es especulación, pero creo con bastante sentido, es el motivo de una insurgencia islamista en el norte, supuestamente vinculada al Al-Shabaab de Somalia y a su vez a Al-Qaeda. Y es una insurgencia que, por las mismas condiciones del terreno, por la profunda incapacidad de la Fuerza Armada, que ahora ya no tiene una verdadera razón para pelear, ha causado un desastre por completo en el norte, que es la zona, paradójicamente quizás, fue en su momento la zona de influencia de Frelimo, donde Frelimo llegó a tener territorios liberados, llegó a tener sus escuelas, sus campamentos y todo, pero por estar más lejos de la capital, es el territorio más abandonado, negligenciado, donde se generan justamente condiciones para este tipo de insurgencias. Hay escándalos de corrupción que no sé, son casi difíciles de describir. Se compraron un poco de barcos que primero iban a ser para patrullaje costera, no se sabe para qué. Luego decidieron que iban a ser barcos para la pesca de atún, pero los barcos no estaban bien hechos, terminaron ahí en el puerto pudriéndose, y todo era un esquema de corrupción, de comisiones que incluso está siendo juzgado en tribunales internacionales. Ese es el tema. Si volvemos atrás, el éxodo de los cuadros, que está asociado al éxodo de estas capas de la burguesía, ¿no? Y entonces, mientras hay un Estado que es el ente que rige los procesos de la nación, y nada se hace con el afán de la ganancia, todo está bien. Pero en el momento en que se da la apertura y viene el Fondo Monetario Internacional y se abre todo esto al sector privado,
es la propia dirigencia del partido la que está posicionada para conformarse como burguesía. Claro. Y ahí están. Todas estas grandes familias, todos estos nombres que ustedes asocian al periodo de independencia, están ahorita asociadas también a la minería, al gas, a los transportes, a la logística, al comercio, a lo que ustedes quieran. Y entonces, bueno, así más o menos llegamos al presente, donde es una situación muy, muy frágil, una situación de profunda desconfianza hacia las instituciones, donde no hay legitimidad, no hay un discurso que se puede tomar en serio. El Frelimo, para que consta, estaba en el poder de forma ininterrumpida todo este tiempo. Ha ganado, o ganado entre comillas, todas las elecciones que se han presentado. De verdad podrían escribir un manual sobre cómo no pasar por ningún riesgo en un proceso electoral. Y llegamos al presente con un modelo que no tiene visión, no tiene estrategia, no tiene horizonte más allá de navegar la coyuntura, tratar de quedarse bien con los donantes e ir sobreviviendo mientras, no sé, el Fondo Monetario Internacional exige austeridad en la administración pública, que algo que no tiene la más mínima cabida en Mozambique. Pero a modo de cierre, y quizás podemos intercambiar unas ideas ahorita que termine, cuando yo estaba preparando eso estaba pensando qué es lo que queremos decir, cuál es el mensaje, ¿no? Cuando han pasado 50 años de la independencia de Mozambique. Y por un lado, no tenemos necesariamente que tener un mensaje, ¿no? No todo tiene que tener una moraleja, pero yo creo que sí hay dos puntos fundamentales que quedan para la discusión. Uno es el tema del liderazgo, porque hay un discurso que asocia o reduce más bien los procesos más transformadores en África a sus personajes principales. Entonces se habla de Mozambique, Samora Machel, se habla de Burkina y Sankara, se habla de Egipto y Nasser. Y yo creo que eso tiene un problema fundamental, que es que nos reduce a esperar una nueva figura que venga más tarde. Cierto. Estos procesos se dan porque hay condiciones objetivas y subjetivas que los permiten, porque hay masas que acompañan y lo hacen posible. En Mozambique, volviendo, hay estos voluntarios que van a dar clases de primaria en el norte, hay la gente que se mete en los barrios a dar formación política, el mismo partido que se organiza a todos los rincones. Hay efectivamente una efervescencia popular, pero al mismo tiempo, digamos, tener una figura con esta capacidad, nosotros lo entendemos perfectamente aquí en Venezuela, una figura que es capaz de mostrar este horizonte por un lado y por otro, que es capaz de dar el ejemplo. Referente ético. Un referente ético, un referente moral. Eso hace mucha diferencia para, digamos, acelerar un poquito los procesos, quizás ganar tiempo para ir formando estos cuadros técnicos y políticos que luego puedan empujar el proceso más adelante. Pero obviamente nada de eso se da en un vacío. Claro. Y están todas estas amenazas, esta coyuntura externa que al final no es que, ese es el otro riesgo, ¿no? No podemos decir que todo es inevitable, que bueno, no hay fuerza para combatir el imperialismo, entonces vamos a quedarnos con la nostalgia de la corta ventana donde otro mundo fue posible. Yo creo que eso también es muy poco útil. Pero sí hay una lección, es que quizá la forma de plantear esto es que el éxito nunca está asegurado, ¿no? Pero sin tener una visión soberana, una visión que centre el proyecto en el pueblo, ahí sí el fracaso está asegurado. Ahí sí no se va a llegar a ninguna parte. Se va a generar un sistema que en el mejor de los casos genera ganancias para la burguesía que logre ocupar ese puesto, y en el peor de los casos ni eso. Entonces yo creo que esa es la lección. Hay señales positivas. Hay lo que ha pasado en el Sahel, ¿no? en Níger, en Burkina y en Mali, donde nuevamente estas figuras militares nacionalistas han llevado a cabo golpes de Estado, pero
con una concepción mucho más soberana nacionalista. Hay que ver a dónde van. Pero también hay señales, en Mozambique ha pasado hace poco, de un profundo descontento desde las bases, y eso no se va a corregir porque no hay siquiera un plan para mejorar la calidad de vida de la gran mayoría. Entonces eso va a seguir. El reto es cómo transformar ese potencial hacia un cauce transformador que simplemente no vaya a seguir un nuevo Mesías, que puede ser cualquier figura populista que simplemente quiera reemplazar una clase dominante por otra, ¿no? O simplemente poner a su gente como clase dominante. Pero la independencia de Mozambique tiene muchas lecciones. Yo creo que también es importante, si no sea como dar un mapa. Son lecciones de las cosas que se pudo hacer, de la potencia de tener un proyecto realmente transformador, y yo creo que eso es lo más importante de recordar hoy día, y obviamente que la lucha sigue. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. A ver, cónchale, me gustaría saber un poco más de la primera figura que mencionabas. ¿Monland? Monland, sí. Un poco sobre su formación en Estados Unidos. Él es asesinado, no se sabe bien por quién, ¿verdad? No, Eso sí se estableció. Sí. ¿Pero fueron los portugueses o Fueron los portugueses, fue Sí. la policía secreta, la policía política portuguesa, que tenía ese método de enviar cartas bomba. De hecho, con una carta bomba. con una carta bomba. De hecho, unos años más tarde, Ruth First, que es una figura muy importante de la lucha contra el apartheid, fue asesinada en Mozambique con el mismo método. Sí. Sí. Mira, y él una vez que él es asesinado, en el 69, Sí. él lo sustituye Samora Machel, que entiendo es como digamos, el líder militar, ¿no?, del Sí. movimiento. La relación entre Monlane y Monland, ¿no? Monland y Machel, o sea, me da como me gustaría saber un poco más como más que de él en sí, su vida y tal, que también la relación a nivel de liderazgo, pues, ¿no? Porque entiendo que eran dos líderes muy importantes. Luego, claro, sí, o sea, digamos, tú lees como las reseñas, son como breves reseñas históricas del proceso, ¿no? Entonces tú lees Mozambique y es muy impresionante, yo me leí como 3. Entonces es muy impresionante cómo inmediatamente después de que muere Samora Machel, hay como un vuelco, o sea, es como muy notoria digamos, el cambio de rumbo, ¿no? Me imagino que eso no fue automático, me imagino que ya venían como fuerzas internas como empujando en esa dirección, y me imagino también, Ricardo, que hubo alguna resistencia. No sé hasta qué punto conoces la historia como para comentarnos algo también como de ese momento que me parece que es clave de la transición, ¿no? Luego, ¿qué importancia tiene? Voy a decir una cosa súper obvia, pero digamos, o sea, todo el peso que tiene ser un país que se está liberando y está al lado de Sudáfrica. Y no solamente al lado de Sudáfrica, sino de Rhodesia, ¿no? De donde era este tipo Ian Smith. Es decir, que la tenían un poco más complicada, ¿no? Porque estamos hablando digamos, del apartheid. Es decir, estamos hablando de minorías supremacistas muy, muy beligerantes, ¿no? Que deben haber hecho un daño tremendo, bueno, al punto de que crean ¿cómo se llama? La Renamo, que es una especie de contra, ¿no? Como de contra nicaragüense, y que, como tú bien dices, no hace falta, digamos, ser una fuerza militar con perspectivas de triunfo, solamente con estar entorpeciendo toda labor y saboteando y obstaculizando el proceso de cambio, ya
Es decir, hay asedios económicos como el que, por ejemplo, pesa sobre Venezuela, y hay asedios militares, pero al final de cuentas el asedio tiene efectos más o menos similares, ¿no? Hablando en términos, por supuesto, muy generales y guardando las distancias. Luego, que es el librito que está allí, lo comentaba con Ricardo previo a que nos sentáramos, en la previa. Detrás de las cámaras. Ajá. Este librito, el del Chicoñoca. Chicoñoca. Chicoñoca, el enemigo. Es un librito, bueno, que edita en su momento, lo edita el Departamento de Trabajo Ideológico del Partido del Frelimo, del Frente, en la capital de Mozambique, en Maputo, y es reeditado, o mejor dicho, es publicado en Venezuela en el 2014 por El Perro y la Rana. Es ese que tenemos ahí. Vamos a estar... Es tremendo libro. Yo no había conversado eso nunca con Ricardo. A mí me parece un libro muy bien hecho. Me gustaría saber, me gustaría tanto saber qué relación, qué impacto pudo tener o sea, digo, hablar con alguien que haya estado allí, porque me parece que es un tremendo, bueno, por lo menos esta edición es un librito bastante pequeño, pero bueno, bastante pequeño, de un poquito más de 100 páginas, muchas ilustraciones, básicamente un libro de ilustraciones, ¿no? Pero lo que está haciendo este Departamento de Trabajo Ideológico del Frente es identificar eso que ellos llaman, bueno, el chicoñoca, ¿no? Que es el enemigo. ¿Qué es el enemigo? O sea, ¿qué es el chicoñoca? Se dicen ellos textualmente, permítame leerlo textualmente. ¿Quién es este personaje que vemos tan frecuentemente representado en los diarios del pueblo, en carteles pegados por todas partes? O sea, estamos hablando de 4 años después de la independencia, está comenzando esta historia, ¿no? ¿Quién es este personaje que se manifiesta con 1000 caras según las circunstancias, oportunidades y situaciones? ¿Cómo surgió este nombre ya tan conocido por todos nosotros? Chicoñoca es un nombre compuesto por 2 palabras, chico y ñoca. La primera surge del nombre por el que fue conocido uno de los más crueles agentes de la PIDE, bueno, la policía política. Aquí nos lleva a una cita donde nos echa el cuento con detalle, pero bueno, la policía política y fue conocido uno de los más crueles agentes de la PIDE, el Chico Feo, bien conocido en nuestro pueblo por los asesinatos que cometió. Ñoca, en todas las lenguas de nuestro país, significa cobra. Y todos sabemos lo traicionera que es la cobra, la culebra cobra, ¿no? Ella se aproxima lenta y silenciosamente a su víctima y prepara el ataque a escondidas intentando no ser descubierta. La figura del chicoñoca simboliza al enemigo interno, aquellos mozambiqueños que por sus ideas, por su comportamiento, por su actuación, sirven objetivamente a los intereses del enemigo imperialista y comprometen el desarrollo del proceso revolucionario en nuestro país. El chicoñoca es el traidor que guía a las tropas racistas de Ian Smith en Rhodesia, cuando atacan nuestro territorio. El agitador y el chismoso que siembra la confusión en el seno de las masas, el acaparador y especulador. O sea, yo leía esto en 2016 y yo decía, ay, tiene que haber un chicoñoca, no, pero te lo digo con toda seriedad, tiene que haber un chicoñoca venezolano, ¿no? Porque era como una lista larga de puros personajes que tú veías en ese momento no es que se dejan de ver, ¿no? Sí. Obviamente lo seguimos viendo, pero ya la cosa va adquiriendo otro momento, ¿no? Aquí estamos hablando al comienzo de un proceso de cambio, en el caso venezolano, y por eso te hablaba de la transición. En el caso venezolano, en ese momento estamos hablando, digamos, estamos hablando de un momento en el que el proceso comienza a acusar o comienzan a hacerse bastante manifiestas algunas de sus debilidades, ¿no? Y de sus contradicciones también, por diferentes circunstancias en las que no vamos a profundizar acá. Lo curioso, entre comillas, es cómo se repiten estos fenómenos, ¿no?
el agitador y el chismoso, que siembra la confusión en el seno de las masas, el acaparador y el especulador con... voy a... No es que no existían antes los acaparadores, obviamente sí, ¿no? Digo en Venezuela, y que no hubiera una guerra larga, de hecho, contra estas figuras, pero en ese momento adquirían como una importancia mucho mayor. El acaparador y el especulador, que con vista al lucro fácil contribuye conscientemente a la escasez de productos necesarios para nuestro pueblo, el burócrata que complica la vida de los trabajadores, el fascineroso alcohólico y criminal, el obrero perezoso que boicotea la producción, el oportunista que solo ve sus ambiciones personales y busca todos los medios para satisfacerlas, el racista, el tribalista, el regionalista. Luego, por supuesto, hay cosas más de la realidad particular de Mozambique, ¿no? Y de forma errada pensamos que el enemigo solo nos ataca desde el exterior, que el imperialismo únicamente intenta impedir nuestro avance rumbo al socialismo a través de las agresiones militares. Me parece un tremendo ejercicio digamos, de introspección política, ¿no? Y de autocrítica. Y de autocrítica. Y por supuesto de autocrítica, exacto. En esos términos me refiero a lo de introspección, que no sé, ni siquiera estoy seguro que sea el término correcto. Pero es como mirarse hacia adentro y reconocerte en tus miserias, ¿no? Y tampoco, otra cosa que me parece muy valiosa de este aporte de los compañeros de Mozambique es que si tú le das una lectura rápida, pudiera interpretarse de esa manera. Pero cuando tú te detienes y eso, sobre todo viéndolo desde Venezuela en ese momento, te das cuenta de que no hay un afán moralizante, ¿sabes? Aquí no es un librito que pretende como hacer un inventario de todo lo que está mal, sino, no, hermano, hay que identificar eso que desde una perspectiva ciertamente más moral puede llamarse los antivalores, pero hay, digamos, actitudes que tienen que ver, digamos, que están como en la raíz de aquellas cosas que atentan estructuralmente contra los procesos de cambio, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, toda la cosa autodenigratoria, ¿no? Hay dibujos muy simpáticos, porque además eran muy buenos, son muy buenos ilustradores. Entonces, nada, yo quería hacer como el ejercicio de que viéramos algunos, ¿no? Hay unos que se parecen mucho más o sea, que resuenan mucho más con Venezuela que otros, ¿no? Por ejemplo, en la página 30, Chicoñoca es un parásito, rechaza el trabajo y no colabora en la producción. En la 36 vemos al Chicoñoca como el entreguista. Traduce, Ricardo, por favor. Divide al pueblo y es un reaccionario. Chicoñoca es entreguista. Intriguista. Aquí dice que tú eres un chicoñoca. Divide al pueblo. Ajá. Intriguista, que siembra la intriga. Intriguista, exactamente. Es un... Chismoso. Ajá, un cizañero. El 37 es chismoso. El 37 es el chismoso, es boateiro. Chicoñoca es chismoso. El chisme es arma del enemigo. O sea, el que está como regando... Que es distinto de rumores, eso es otra cosa. En la 38, genial. Chicoñoca es el enemigo. Ahí dice, interés nacional nada. A mí nadie me va a decir lo que mi hijo va a hacer. Yo soy el que paga, yo soy el que sabe, que tiene que ver un poco con lo que tú dices, ¿no? Cónchale, si yo tengo a mi chamo, y mi chamo ni siquiera que se graduó, está estudiando ingeniería, ¿cómo es eso que se vaya a enseñarle, alfabetizar un poco de ignorantes y de analfabetos, ¿no? Cuando yo lo que quiero es que sea ingeniero, ¿no? O sea, imagínate o sea, uno lo dice como si fuera cualquier tontería, pero imagínate ese tremendo dilema nacional de un país que se acaba de independizar, que no tiene ni siquiera técnicos, ¿no? O sea, coño, la importancia de poner el país por delante de las que son obviamente tus legítimas aspiraciones personales, ¿no? Individuales, y bueno, cómo eso es trabajado sistemáticamente por los enemigos del proceso de cambio, ¿no?
En la página 45 tenemos a los que, ahora sí, bueno, no, en la 45 son los que, claro, que estamos hablando de un país que está en medio de una guerra, de un asedio militar, que bueno, que eventualmente va a convertirse en una guerra civil. No sé si llega a ser una guerra civil, Ricardo, sí. O sea, tiene la suficiente fuerza como para que sea. Luego en la página siguiente, el chicoño, que es el que se hace eco de noticias falsas. ¿Ves? En la página 49 es el bueno, que también lo padecimos mucho aquí. Bueno, básicamente todas estas cosas. Este es el que sabotea desde su lugar de trabajo. Esta va junto con la que viene. Esta es la 46-47. Pasa que, bueno, esta debe estar así, ¿no? Es el que, como el infiltrado, vamos a decirlo así, 52. Esta es una de las figuras populares de la Venezuela de 2016, 2017, chamo. Esta es una cosa impresionante, ¿no? Estas son las colas en Venezuela. Entonces el tipo que te dice, no hay nada para la gente, pero entonces, no, vale, tengo arroz, tengo tal, tengo azúcar, tengo tal, ¿qué es lo que tú quieres? Este es el acaparador especulador. En el 56, esto me pareció muy curioso, Ricardo, esto de los pasaportes. Y yo recuerdo claramente, Ricardo, bueno, yo no sé, tú probablemente ya estabas aquí, cómo en algún momento, obviamente coincide estamos hablando de 2016, 2017, que es cuando comienza a ser un fenómeno nacional la inmigración. Recuerdo, bueno, la cantidad digamos, ¿cuál será la expresión correcta? De chistes que se hacían a propósito no de lo engorroso del trámite o de lo caro o de lo lento, etcétera, sino del poco valor, del poco valor del pasaporte nacional, ¿no? Y recuerdo, lo que pasa es que lo recuerdo más o menos vagamente, pero sí recuerdo, yo no sé si coincide con alguna de las guarimbas de algunos artistas renunciando a la nacionalidad venezolana o haciéndose nacionales de otros países, ¿no era algo así? Haciéndose nacionales de otros países. Pero no recuerdo bien, pero bueno, pero un ataque como sistemático contra la venezolanidad. Luego, bueno, esta es una clásica de todos los tiempos, la página 70. Luego haremos una selección y ponemos ahí en el video, ¿no? La página 70, que es la... No, bueno, no, pero con esta que acaba de pasar, Ricardo, que no sé si entiendes el contexto, o sea, cuál era el problema que había en ese momento con el tema de los pasaportes. No me acuerdo. Ok. En los 70, bueno, eso, ¿no? Denigrar de toda la nación. Aquí la misma actitud autodenigratoria, pero expresamente, ¿no? Denigrar de la propia cultura y porque Europa es lo que manda. Esto me pareció, mira, estamos hablando del 79, página 79, varios la coincidencia. El chicoñoca también es muy machista, ¿no? He oído decir que por ahí, he oído decir que hay por ahí un movimiento de emancipación de la mujer. Ahora bien, quiero decirles que no quiero nada de eso en mi casa. Ustedes son mis mujeres y su tarea es trabajar para mí y producir hijos, dice el chicoñoca. En el 89, este es de nuestros favoritos históricos en el proceso bolivariano, les tenemos particular desprecio, sentimos por ellos. En el 89, el funcionario indolente, bueno, ya aparece como burgués, ¿no? Pero bueno, en la gráfica queda claramente ilustrado el funcionario indolente que desprecia al pueblo, como lo dice ahí textualmente. En la página siguiente, otro de nuestros personajes, bueno, que son propios de todos nuestros procesos, ¿no? Creo que los que mejor, no creo que nadie supere nunca a la manera como los camaradas cubanos lo representaron, la muerte de un burócrata, ¿no? Nuestros queridos burócratas.
nuestros compañeros que hoy dicen, yo era muy rebelde y ahora son burócratas. En la página 91, obviamente el Chicoñoca es corrupto. En la página 92, obviamente el Chicoñoca se opone a la organización popular. Ahora vienen con esas cooperativas de consumo. Me van a echar a perder todo el negocio que tengo aquí, ¿no? Esto también me pareció muy, muy interesante. En la página 102 y en la 103. En la 102, el Chicoñoca es profundamente antiintelectual. Y en la 103, que tiene que ver con lo anterior, obviamente, desprecia profundamente el trabajo intelectual. Creo que es un buen, hay muchas otras más obviamente, ¿no? Pero esto es una selección así como bastante apretada y arbitraria, además de muchas cosas que quedan ilustradas allí. O sea, me parece hoy me parece un lindo día para recordar este tremendo trabajo de los compañeros y compañeras como tú dices, de la Frelimo. Me parece que es de mucha, mucha calidad, más allá de lo estético, que también muy bien elaborado, contenido de alta factura política. Y creo que todos nuestros procesos deberían tener su chicoñoca, su propia chicoñoca para trabajar, pues, ¿no? Para hacer formación política, etcétera. Sí, bueno, a ver si si se me olvida algo de lo que me planteaste, me recuerda. Empezando por el principio, por Eduardo Mondlane. Mondlane se va de Mozambique, primero a estudiar en Reino Unido y luego a hacer el doctorado en Estados Unidos en antropología, y se casa con una mujer norteamericana y consigue un trabajo primero en una universidad y luego en Naciones Unidas. Y hay un episodio que no sé si es en el 60 o en el 61, porque él empieza a escribir sobre el tema de Mozambique, y en Portugal se dan cuenta, y el ministro, el canciller de Portugal, que es Adriano Moreira en ese momento, va a Naciones Unidas para, me imagino, la Asamblea General, y se cruza con Mondlane y le ofrece un puesto en la administración pública en Portugal como forma de cooptar. Claro. Y Mondlane obviamente le dice que no, y a los meses estaba no en Mozambique, sino en Tanzania para la fundación de Frelimo. Pero Mondlane es un personaje muy interesante. De hecho, el manifiesto de la independencia de Mozambique es un libro que él escribió, se llama justamente Luchar por Mozambique. Ah, bien. En el 68, donde... Buena referencia para los que no sabemos. Yo no estoy seguro si ha sido traducido, pero del portugués no será tan complicado. Sí. Eso se consigue en internet. Y es ahí donde, lo que yo decía, o sea, Mozambique es un país muy extenso que fue colonizado, o sea, sus fronteras son arbitrarias. De hecho, si ustedes ven el mapa, hay algunas que son incluso, tienen la ventaja de que unos son ríos, son divisiones naturales, pero otros son líneas rectas. Y no había una concepción nacional, o sea, desde el punto de vista portugués sí, porque era su territorio, pero cómo unir a toda esa gente en un mismo proyecto. Y eso es si estamos mirando hacia atrás, 50 años después, quizás ese es el gran mérito de Frelimo, es ser capaz de concebir un proyecto nacional que aparece justamente en ese libro, Manifiesto Luchar por Mozambique, de Mondlane en el 68. Y Mondlane tiene esa trayectoria hacia una visión más radical, más materialista, marxista-leninista, que le impone las mismas circunstancias, y él lo explica en entrevistas. Y Samora Machel, por otro lado, es el perfil completamente diferente, alguien que viene de un medio muy humilde, de las bases, pero con una gran capacidad de aprendizaje, y es de alguna forma el protegido de Mondlane, y también alguien, como yo mencionaba, muy hábil en el tema por un lado, de la movilización, y el otro, de la estrategia. Entonces, cuando Mondlane se muere, obviamente hay un comité central que está listo para tomar esa decisión, pero era una opción más o menos obvia en ese momento. Cuando Samora se muere, es quizás también obvio quién viene después, que es Chissano. Había como una secuencia de quienes venían. Sí. Estaba Mondlane, Samora, Marcelino dos Santos, que lo pasan por encima porque era mulato, era mixto, y bueno,
había que ser alguien negro, entonces viene Chissano, Guebuza y los demás. Pero sí hay un fenómeno que estoy seguro que tiene paralelos en otras partes, que es un liderazgo que arrastra a la dirigencia, pero que luego la deja huérfana y como entregada a sus propios designios, ¿no? Y yo no estoy diciendo que estarían ya conspirando o incluso pensando en otro tipo de concepción nacional, pero al final, sin ese esfuerzo constante de ir en contra de la corriente los termina llevando, y una vez se encuentran en esas posiciones, sin la fortaleza ideológica suficiente, se dejan llevar y terminan acomodándose. Eso no quiero de ninguna forma excusar lo que ha sido la dirigencia de Frelimo, la dirigencia militar en estos últimos 30 años, en el que efectivamente, con toda la coyuntura exterior, terminaron enterrando por completo este proyecto. Hay un capítulo interesante hablando del tema de la agresión exterior, el tema de la ayuda externa, ¿no? Sankara decía, ¿no? El que te da de comer, ¿cómo era la expresión? Como que el que algo como que el que pone la música decide cómo se baila, ¿no? El que te da de comer te controla de alguna forma. Y Samara Machel decía la cosa más o menos en los mismos términos. O sea, nosotros no estamos negados a la ayuda exterior, pero en nuestras condiciones. Nosotros no vamos a negociar eso. Y yo conozco a una persona que fue ministro de Finanzas en los años 80. Creo que Samara estaba vivo todavía. Y había aperturas de Estados Unidos, de querer ver si lograban subvertir el proceso de alguna forma. Y él dice que una vez, informalmente, fuimos a pescar, y el embajador de Estados Unidos me decía, miren, nosotros estamos disponibles para traerles toda la ayuda que ustedes quieran, si ustedes expulsan a todos los cooperantes de Rusia, de la Unión Soviética y de Europa del Este. Y el ministro de Finanzas lo miraba, pero eso ni siquiera es un punto de partida para cualquier negociación. Y por fin, el Chico Ñoca, yo creo que es un buen ejemplo de esa capacidad de agitación y propaganda muy eficiente en esos años post-independencia, ¿no? Donde era necesario llegar a todos los rincones del país y empezar a generar conciencia política. Y en los discursos, Samara Machel hace énfasis en muchas de esas cosas. El tema de la indolencia de los burócratas. Hay un fenómeno que es que los portugueses regresan a Portugal a vivir en condiciones peores de las que tenían, pero efectivamente regresan porque no se identifican con un país independiente en África, y bueno, es su derecho. Pero en los últimos años también había cuadros nativos, digamos, que empezaron a entrar en la administración pública, y esos se quedan, pero se quedan de alguna forma atrapados porque estaban acostumbrados a un régimen en la colonia, y ahorita viene otro que ya no es, digamos, la concepción meritocrática occidental de la función pública, sino algo con una visión mucho más politizada, con objetivos mucho más claros, y entonces se atraviesan, así no sean directamente agentes del enemigo, ese choque de concepciones que es muy evidente. Y Samara Machel hablaba con mucha frecuencia de eso, de los infiltrados, los que terminan, así sea por su falta de acción, obstaculizando los planes de desarrollo del país. Y eso, hay varias como ofensivas de nacionalizaciones justamente por eso, y de cambios completos en la función pública. También algo que dice que el Chico Ñoca es alcohólico, es un borracho. Yo no estoy seguro que tan prevalente realmente era eso, pero hay un precedente histórico, y ya que estamos aquí con anécdotas. La colonización portuguesa no es nada especialmente glorioso. Los portugueses, cuando deciden realmente ocupar Mozambique en el siglo XIX, empiezan desde el sur, y la gran oposición que tenían era el imperio de Gaza bajo el emperador, que era Gunguñán en ese momento. Y los portugueses obviamente tenían cañones, armas de fuego, lo que tú quieras, pero igual iba a ser complicado
derrotar a un imperio que tenía una larga extensión y tenía sus vasallos y todo. Y entonces lo que hicieron los portugueses, esto es lo que reza la historia, esperaron un momento que es cuando una fruta en particular, que es el cañú, se madura y cae, y en ese momento hay un festival donde se aprovecha la fermentación del cañú para hacer bebidas alcohólicas. Entonces aprovecharon el momento en que el ejército del Gunguñano estaba totalmente borracho, y ahí fue cuando terminaron la conquista del sur de Mozambique. Así es la cosa. pero sí, efectivamente, había ese combate constante contra la indolencia en las empresas del Estado, justamente porque no había recursos para desperdiciar, o sea, todo era importante. Zamora dice que si usted está manejando un camión o un tractor, eso es del pueblo, eso no es algo que usted puede estar negligente y dañarlo, eso nos ha costado mucho adquirir y no es algo que podemos reemplazar fácilmente. Entonces, sembrar esa conciencia, esa responsabilidad en la administración pública, en las empresas del Estado. Yo creo que otra cosa quizás para resaltar, ahorita 50 años después, nosotros a veces nos quedamos muy en las concepciones objetivas de la correlación de fuerzas, la conciencia de clase, pero este tema de la ética y en particular del ejemplo que viene de arriba, yo creo que especialmente en contextos como el de Mozambique, de un profundo subdesarrollo, de una falta de cuadros, yo creo que la ética juega un papel fundamental en eso, de sembrar el ejemplo desde arriba. Hay una viñeta del Chico Ñoca que habla de las cooperativas de consumo. Mis padres me cuentan que en ese momento, en los años 80, todo el mundo tenía sus 1000 formas de cocinar sardinas con repollo, que era lo que había. El queso era un lujo completo. Pero esa sensación de que todos estaban en el mismo barco, que no había una tienda separada para los altos mandos del ejército. En un momento empiezan a haber pequeñas concesiones que son algunos bodegones con productos importados. O sea, antes de Zamora también, Zamora no podía tener un pulso de hierro sobre todo, entonces hay pequeñas señales de apertura, pero se mantenía esa visión de largo plazo. Una vez se pierde esa visión, lo que eran excepciones se convierten en la regla. Exacto. Y bueno, el resto es más o menos la historia que conocemos. Después de que se produce como ese viraje en los 90, ¿no? O sea que ya el plan deja de ser el plan, ya no hay como un plan estratégico. Esa generación, o las que vinieron, o las actuales, tienen que haber hecho un nuevo Chicoñoca. Sí. Tiene que haber un Chicoñoca de los 2000, o del presente. Yo creo que y debe ser muy duro con el Frelimo. Yo creo que hay muchas ganas, pero una cierta... El problema es que no hay una ruptura visible, o sea, es el mismo partido que nos lleva desde ese momento hasta el presente. Y Renamo, que se convierte en un partido político, aunque hace unos años volvió a lanzar una insurgencia, Renamo todavía habla del combate contra el comunismo como si estuviéramos en los años 80, ¿no? O sea, tienes a la ultra... Todos son de derecha ahorita, entonces. Los de centro. Entonces queda la gente como entrampada, ¿no? La gente no tiene una alternativa política, pero hay rebeldía, hay, por ejemplo, artistas populares, cantores que rapean y vuelven. Zamora Machel se vuelve subversivo, ¿no? Claro. Hoy día la conmemoración de las fechas patrias son eventos meramente protocolares, o sea, el mensaje detrás de estos episodios históricos es muy subversivo con relación al presente. Igual conmemorar a Zamora Machel o Eduardo Mondlane se hace de una perspectiva así de tenerlos lo más cristalizados y estáticos posible, pero en las nuevas generaciones, digamos, la generación que vivió ese cambio, yo creo que quedó paralizada por el trauma y se reacomodó como pudo. Unos se fueron, otros se convirtieron en dueños de empresas, pequeños burgueses, técnicos, lo que sea, pero la generación siguiente, que no tiene perspectivas porque está atrapada en este ciclo de dependencia y subdesarrollo, que, no sé, tiene que endeudarse para estudiar en una universidad privada mediocre y luego no tiene perspectivas de empleo y, no sé, tiene que esperar que venga una ONG para tener recolección de basura en su barrio. O sea, todo eso es un caldo de cultivo para un nuevo proceso de transformación, porque la independencia formal, como vimos en este caso y en todos los otros,
no implica una verdadera emancipación. Eso sigue un reto por hacer y eventualmente las nuevas generaciones van a tener que rescatar lo que se pueda del primer proceso de liberación y construir algo nuevo y volver a rehacer, a repensar la nación en un proyecto que nuevamente centre su horizonte en las mayorías. Parece una tontería, pero sí me parece sumamente importante que haya mucho que rescatar todavía. Mucho que rescatar. Porque no se trata de hacer tabula rasa, ¿no? Sino reivindicar todo lo reivindicable, y hay mucho reivindicable en este proceso mozambiqueño. Mira, consíguenos uno de esos videos de los artistas actuales para cerrar esta conferencia con ese video. Vale. ¿Sí va? Muchas gracias, hermano. Gracias. Já não caímos na velha história, saímos para combater a escória, ladrões, corruptos. Gritem comigo para essa gente ir embora. Gritem comigo, pois o povo já não chora. Isto é Maputo, ninguém sabe bem como. O povo contém dormia hoje, perdeu o sono. Tudo por causa desse vosso salário mísero. O povo sai de casa e atira para o primeiro vidro. Sobe o preço do transporte, sobe o preço do pão. Deixa um povo sem norte, deixa um povo sem chão. Revolução verde, só vemos a nossa refeição. Agora pedem um quê? Ponderação, pondera tu. Antes de fazeres a merda, subires o custo de vida, manteres baixa a nossa renda. Esse governo não se venda mesmo, não. Vai haver uma tragédia mesmo, sim, mesmo. Venham com gás lacrimogéneo, a greve está cheia de oxigênio. Não para o nosso desempenho, eu vou lutar, não me abstenho. Machazine, Maguanine, urbanização, jardim. Povo no poder, 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 povo no poder. Senhor Presidente, largaste a luz do teu palácio, finalmente apercebeste que a vida aqui não está fácil. E só agora é que reúnes esse conselho de ministros. O povo nem dormiu, já estamos a muito reunidos. Barricamos as estradas, paralisamos esses chapas. Aqui ninguém passa, até as lojas estão fechadas. Se a polícia é violenta, respondemos com violência. Muita causa para mudar a consequência. Mais de metade do meu salário vai para impostos e transporte. Se meu filho adoece, fica entregue a sua sorte. Enquanto isso, esse teu filho está saudável e forte. Vive na fartura, leva uma vida de lorde. Viver aqui é um luxo, o custo é elevadíssimo. Trabalhamos como escravos e entregamos tudo no dízimo. Baixa tarifa de transporte ou só por salário mínimo. Isso é o que deves fazer no mínimo. A não ser que queiras fogo nas bombas de gasolina, assaltos à padaria, ministérios, imagina. Destruir os vossos bancos comerciais, a vossa mina. Governação irracional, parece que contamina. Tenho aprendido a lição e não esperem pela próxima. Aviso-vos, senhores, que terão pela próxima o norte, o centro, o sul, Moçambique. Povo no poder, 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 povo no poder. O povo é que está no poder.